Truman Burbank es, sin saberlo, el protagonista de un programa de televisión que transmite su vida a las 24 horas del día. Por medio de cámaras ocultas, los espectadores de dicho programa se enteran de cada acontecimiento, por mínimo que sea, en la existencia de Truman. Las personas con las que él se relaciona, su esposa, su mejor amigo, sus conocidos y compañeros de trabajo, no son sino actores que se prestan para un drama del cual él es el único que desconoce su verdadera naturaleza, artificial, falsa, como la de cualquier sede de televisión. Una serie de eventos le permitirán a Truman darse cuenta de que la realidad no es lo que parece, y, a partir de dichos eventos, es que su existencia ordinaria dará un giro que transformará por entero la concepción que tiene de los demás, de su mundo y de sí mismo. The Truman Show es una película de 1998 dirigida por el australiano Peter Weir, de quien podemos citar otro título, igual de interesante para la disciplina psicológica, como La Sociedad de los Poetas Muertos. Su guionista, Andrew Niccol, ha escrito también los guiones de Gattaca o In Time, que en su momento también merecerán un análisis propio. The Truman Show es un título que puede ser abordado desde diversos campos de la psicología. Aquellas asignaturas que podrían beneficiarse del análisis de este filme podrían ser fundamentos filosóficos, ética y psicología, aprendizaje y memoria, psicología social, motivación y emoción, teorías y sistemas en psicología y teorías de la personalidad. Desde un punto de vista muy filosófico, The Truman Show funge como una elaboración a gran escala de la alegoría de la caverna, utilizada por Platón. En la metáfora de la caverna, Platón describe a un conjunto de personas que se hallan desde su nacimiento encadenadas y, por tanto, prisioneras en una cueva. Son capaces, sin embargo, de percibir las sombras de objetos y personas que viven en el exterior. Sin embargo, para dichos prisioneros, esas sombras son la realidad, la verdad. ¿Por qué para ética y psicología? Y cualquier otra asignatura que implique una fusión entre los saberes filosóficos y psicológicos. Por el debate que nace del concepto sobre el libre albedrío y la responsabilidad de las personas en cuanto a sus actos. En The Truman Show atestiguamos la existencia de una sociedad ficticia, donde se lleva a cabo el show de Truman, dirigido por una figura intransigente, de dudosa moral y casi todopoderosa, Christoph, personificado por Ed Harris. Bajo la tutela silenciosa de este personaje es que acontecen las circunstancias que rodean la vida de Truman. Él cree que ha elegido una esposa, cosa que no es así. Sabemos que es una actriz cuya función en ese enorme teatro es la de ser eso, la esposa de Truman. Lo mismo su mejor amigo y las personas con las que se va encontrando a lo largo de su día a día. Visto de ese modo, pareciera que ni siquiera los miedos de Truman, como el miedo al agua, son suyos realmente. Nosotros sabemos que fueron provocados por el mismo Christoph, como una medida para limitar aún más su mundo, para disuadirlo de alejarse y que por tanto continúe con su rutina planteada y ajustada no por él, sino por alguien más poderoso. Ahora que ya se ha mencionado el temor que Truman le tiene al mar, es que podemos explicar por qué esta película resulta de interés para una asignatura como aprendizaje y memoria. Lo que presenciamos no es sino un excelente ejemplo de aplicación del condicionamiento clásico. Recordemos que la doctrina del condicionamiento clásico, desarrollada por el ruso Iván Pavlov a partir de sus experimentos con perros a principios del siglo XX, plantea un tipo de aprendizaje por asociación, muy mecánico, en donde el sujeto que aprende juega un papel absolutamente pasivo. Así, gracias a este tipo de condicionamiento, es que ciertos estímulos que no tienen un significado en particular para nosotros adquieren cierta significación y pueden provocar una respuesta fisiológica y o conductual gracias a la experiencia. Es por eso que reaccionamos con malestar ante una alarma de sismo, ya que hemos asociado ese estímulo con eventos muy desagradables. Por eso es que los lunes no nos agradan mucho, porque los hemos relacionado con el final del ocio y la relajación para retornar a los deberes cotidianos. Por eso es que ciertos símbolos pueden significar algo para nosotros, como la esvástica o cruz gamada, que nos refiere de inmediato a los nazis, aunque se trate de un símbolo ya utilizado desde hace miles de años. De la misma forma es que Truman aprende que el mar es algo que habrá de provocarle miedo y repulsión, porque lo ha relacionado con un acontecimiento traumático
que fue la supuesta muerte de su padre. Y digo supuesta porque ese progenitor, así como los demás personajes, son actores en esa gran función, The Truman Show. La película en general refiere varias cuestiones que encuentran una explicación desde la psicología conductista, tanto desde los postulados del condicionamiento clásico, como el que ya se revisó relativo al miedo al océano, como desde los postulados del condicionamiento operante. Continuando con lo concerniente al condicionamiento clásico respondiente, puede mencionarse también la escena en la que Truman va escuchando la radio y el conductor dice: «Olvídese de los peligros de volar», después de que dan la noticia falsa en la que supuestamente un avión fue tirando objetos en Sea Heaven, cuando de hecho se trató de una lámpara del set, que fungía como estrella de una constelación al ser encendida de noche. Con esto se busca brindar una connotación de miedo al hecho de volar, establecer una relación entre un hecho y otro. Varias escenas intentan manifestar lo relativamente fácil que es condicionar a alguien, poniendo obstáculos o guías para su conducta, inhibiendo ciertas conductas y promoviendo otras, para provocar, por ejemplo, que no vaya aquí ni allá, como en el caso de Truman, que anhela viajar a Fiji. Cuando visita la agencia de viajes, se encuentra con varios pósters cuyos mensajes incitan al miedo, casi inhibiendo así cualquier deseo de viajar. Vemos también a Truman con el tráfico estorbándole. De niño, cuando quiere ser explorador, le dice a su profesora que no hay nada que explorar. Luego, también siendo niño, se encuentra con un perro ladrándole violentamente cuando quiere atravesar el muelle. En la televisión se escucha una voz que dice que no hay que irse de casa para conocer el mundo. Así como se pueden inhibir ciertos comportamientos, también pueden estimularse otros, tal como se comentaba hace unos momentos. Un par de buenos ejemplos serían los siguientes. Primeramente, lo dicho por Marlon, el mejor amigo de Truman. Un trabajo de oficina mataría por ese trabajo. Y después, la insistencia por parte de su madre para que él, Truman y su esposa tengan un bebé. En el primer caso se trata de un reforzador social que aplica a su amigo para asumir más y más a Truman en la vida tranquila y sin complicaciones que supone el trabajo de oficina. Dentro del conductismo de B.F. Skinner, el concepto de castigo es clave dentro de su desarrollo teórico, así como el de recompensa. En el caso del primer concepto, el de castigo, necesitamos entenderlo de manera amplia. Un castigo es un estímulo que procede a la conducta, aparece después de la conducta y por sus propiedades aversivas o desagradables inhibe la aparición de la conducta. Aquellos ejemplos anteriores en los que se intentaba inhibir los deseos y motivaciones de Truman por cualquier conducta que supusiera algún intento por abandonar Sea Heaven, podríamos considerarlos como castigos. Nótese aquí, y debo insistir en ello para no confundir a nadie, que estamos entendiendo el castigo en su sentido amplio, como todo estímulo que al ser aversivo para el individuo disminuye la probabilidad de que cierta conducta se repita. Esto quizás sea difícil de entender en primera instancia, ya que desafortunadamente la concepción que tenemos del término castigo nos refiere casi de inmediato a alguna agresión física. No obstante, entendiendo al castigo así, en su sentido más amplio, aquellas desaprobaciones, como ya lo he dicho, fungirían como claros ejemplos de estímulos aversivos destinados a evitar todo conato por parte de Truman por abandonar ese lugar. La gran diferencia entre un condicionamiento y otro, entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, es que en el primero el organismo, el sujeto, juega un papel más bien pasivo, de ahí que también se le conozca como condicionamiento respondiente, ya que el individuo solo responde ante los estímulos. En el caso del condicionamiento operante, el individuo observa una consecuencia por sus acciones. Esa consecuencia puede ser positiva y recompensar o reforzar la conducta que le llevó a dicha consecuencia, o negativa, lo cual disminuye la probabilidad de que vuelva a aparecer esa conducta. Una de las técnicas terapéuticas derivadas de las investigaciones sobre el condicionamiento clásico o respondiente es la desensibilización sistemática. Esta técnica supone que en algún momento se estableció una relación entre estímulos, lo cual detonó una serie de respuestas en particular. Por ejemplo, si una persona le tiene fobia a las arañas, puede deducirse que en algún momento relacionó un estímulo, las arañas en este caso, con otro estímulo que resultó ser desagradable. La persona aprendió que las arañas son algo aversivo y la conducta resultante es la fobia o el rechazo a ellas.
En la desensibilización sistemática se busca modificar esa relación, acercando gradualmente al individuo al estímulo estresor, hasta que en algún punto dicho estímulo pierda sus propiedades estresantes y adquiera otras más positivas o al menos neutras. En el caso de la fobia a las arañas, se buscaría hacer desaparecer esa fobia por una tolerancia hacia esos arácnidos. Es interesante lo que sucede con Truman, porque él, sin quererlo, va propiciando una clase de desensibilización sistemática con respecto a su fobia hacia el océano. Poco a poco se va acercando hacia ese estímulo que es estresante y, por tanto, aversivo y desagradable para él. Así, lo vemos cruzar el puente, por ejemplo, hasta que en un punto logra enfrentarse directamente a ese miedo, pudiendo superarlo por completo. Ya que estamos enfatizando varias cuestiones relativas al conductismo, la película también lanza una crítica muy evidente hacia esa corriente psicológica. Esa crítica va enfocada hacia el paradigma de la caja negra. En la escena final, Christoph le dice a Truman que él lo conoce mejor que él a sí mismo, a lo que Truman le contesta que nunca colocó una cámara en su cabeza. Esta idea de la caja negra destaca que si bien podemos establecer una serie de descripciones muy detalladas acerca de las conductas y de los individuos, y por dichas descripciones considerar que estamos conociendo las motivaciones intrínsecas que subyacen a tales comportamientos, lo cierto es que no podemos saber con certeza lo que verdaderamente está pensando la persona, ni tampoco si sus intenciones son consistentes con lo que nos presenta como comportamientos observables. Tal como lo analizaremos más adelante en el filme de la naranja mecánica, en muchas ocasiones la persona puede estar actuando de cierta forma no por convicción, sino tan solo por una serie de condicionamientos en los que el individuo busca evadir o eliminar el castigo, el dolor y la incomodidad, o conseguir cierta recompensa, para lo cual nos dirá lo que deseamos oír y se comportará como deseamos que se comporte. Desde la psicología social, The Truman Show nos permite adentrarnos en un tópico que, lamentablemente, se menciona de modo muy somero y a veces nulo en las clases de psicología. Ese tópico es el de la psicología crítica. La psicología crítica se deriva de la conjunción entre los conocimientos propios de la psicología, por un lado, y la concepción de la realidad que establecen los lineamientos del paradigma de la teoría crítica. De acuerdo a este paradigma, podemos observar la realidad y la dinámica de las interacciones sociales como una constante lucha por el poder, consumada entre dos principales bandos opositores: las altas esferas sociales, que son detentoras de la autoridad, y las y los oprimidos, quienes no poseen autoridad ni poder. Abordamos este tema de la psicología crítica como un anexo a la psicología social por el vínculo tan estrecho que tiene con otras escuelas sociales de la psicología, como la psicología social comunitaria y la psicología de la liberación. Todo esto tiene relación con el filme por una escena en particular. Cuando Silvia habla con Christoph después de llamar al programa en el cual él está siendo entrevistado, podemos ver una serie de pósters, como el de Free Truman, que nos llevan a pensar acerca de un grupo o conjunto de grupos inconformes con el hecho de tener a un ser humano cautivo en esa prisión, engañado con respecto a la verdadera naturaleza de ese lugar. La psicología crítica critica las relaciones desiguales de poder y es reactiva con respecto a proponer soluciones, sobre todo basadas en la educación y la adquisición de conocimiento reflexivo. De manera concordante con esto, Truman logra liberarse, por así decirlo, cuando pasa del desconocimiento de su rol en ese mundo creado por Christoph a la verdadera conciencia de quién es él realmente y cuál es la naturaleza de Sea Haven y las personas que ahí habitan. La psicología crítica suele, también, señalar constantemente y amonestar las exageraciones de la psiquiatría y la psicopatología con respecto a su insana necesidad por encontrar perturbaciones y trastornos, prácticamente en todos los individuos. El uso indiscriminado del diagnóstico fácil e irreflexivo es uno de los grandes males de nuestra sociedad contemporánea. Y un ejemplo de ello lo vemos en la escena cuando Truman logra escaparse con Silvia a la playa. Ella le dice a Truman que no tienen demasiado tiempo, ya que vendrán por ella. Al poco tiempo, arriba un sujeto de la producción alegando que es el padre de Silvia y, además, que ella padece esquizofrenia. Como espectadores sabemos que todo eso es falso,
Pero esta escena nos revela el caso de uno de los grandes argumentos utilizados para poder ejercer poder sobre las demás personas y para denigrarlas y atentar contra su dignidad. Y ese argumento es tacharlas de enfermas mentales. Movimientos ideológicos y políticos sociales como la antipsiquiatría, respaldados por el bagaje filosófico de la teoría crítica, se han encargado de acusar esta cuestión. Lo ideal sería ahondar más al respecto, pero quizás podamos dejarlo para el análisis de otros filmes, como, por ejemplo, uno que es más representativo acerca de eso, como Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela. Otro tema relativo a la psicología social es el de los roles, esto es, los papeles que le corresponde desempeñar a cada persona en un contexto dado. Dichos roles se hallan fuertemente determinados por el contexto que rodea a la persona. A este respecto, he recordado una cita del libro La construcción social de la realidad, de Berger y Luckman, la cual dice así: todo comportamiento institucionalizado involucra roles, y estos comparten así el carácter controlado de la institucionalización. Tan pronto como los actores se tipifican como desempeñando roles, su comportamiento se vuelve ipso facto susceptible de coacción. Y más adelante, los mismos autores enfatizan lo siguiente: los roles representan el orden institucional. Erving Goffman, sociólogo canadiense, elaboró a mediados de los años 50 una teoría en la que explicaba el funcionamiento y las interacciones entre los miembros de una sociedad como una gran obra de teatro. Las personas, que son como actrices o actores, desempeñan un rol o papel dentro de la sociedad, y gracias a ese rol es que se determinan sus comportamientos y valores y actitudes. Berger y Luckman, en el mismo libro, comentaron algo similar. La institución, con su conjunto de acciones programadas, se asemeja al libreto no escrito de una obra teatral. La realización de la obra depende de que actores de carne y hueso desempeñen reiteradamente los roles prescritos. Para poder acoplarse al enorme engranaje de una sociedad, el individuo generalmente actúa tal cual los demás esperan que se comporte, ya que ese es el papel que debe desempeñar. Haciendo rápidamente un paréntesis, no estaría de más hacer referencia al efecto Pigmalión, un fenómeno de gran importancia tanto para la psicología social como para la psicología educativa y la pedagogía. Dicho efecto alude generalmente a la influencia de las expectativas de los demás sobre nuestra conducta. Así, por ejemplo, si a un niño constantemente se le dice que es tonto, un bueno para nada, un inútil, etc., existe una probabilidad muy alta de que termine actuando como tal, terminará introyectando esa creencia. Afortunadamente para la historia, Truman rompe esquemas y va en sentido contrario con respecto a lo que los demás esperan de él, lo cual nos lleva a hacer un breve análisis desde el campo de la motivación y la emoción. En cuanto a este tema, la motivación suele diferenciarse en dos grandes categorías: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La segunda es muy fácil de entenderla, ya que hace alusión a aquellos comportamientos dirigidos a la consecución de reforzadores, esto es, elementos tangibles que podemos obtener del exterior. Ir al trabajo cada mañana para obtener cierta ganancia monetaria sería un ejemplo de motivación extrínseca. Saber que en cierto lugar van a obsequiar boletos para ver jugar a nuestro equipo favorito y por tanto ir a ese sitio y hacer fila y esperar hasta recibir esos boletos sería otro ejemplo. La motivación intrínseca implica el establecimiento de metas por intereses más bien personales y espontáneos, y por la satisfacción íntima que resultaría de conseguir tales metas, y no tanto por la búsqueda de conseguir algún tipo de ganancia material. Así, cuando realizamos algún tipo de actividad simple y sencillamente porque nos agrada, sin pretender otra ganancia salvo esa satisfacción, se habla de motivación intrínseca. Truman es una persona que no carece de satisfactores materiales. Posee una casa, un carro, un trabajo estable y otros bienes que le confieren seguridad a su vida. Pero hay un ímpetu que viene desde lo más íntimo de su ser. Eso es la motivación intrínseca, que se vincula con el desarrollo humano, con el crecimiento personal, en un sentido más bien psicológico y no biológico. A pesar de todos esos bienes materiales que le dan estabilidad económica a Truman, él experimenta un impulso por ir más allá. Se siente incompleto y solo descubriendo otros horizontes es que podrá sentirse entero.
En las clases de teorías y sistemas en psicología suele incluirse un apartado dedicado a parte de la obra de Carl Gustav Jung, quien primeramente fuera seguidor de Freud. Incluso llegó a ser denominado el príncipe heredero de la tradición psicoanalista fundada por Freud, para luego romper definitivamente con él y fundar su propia escuela de la psicología analítica, considerada una alternativa a la psicología profunda. La obra de Jung es por demás extensa, por lo que en esta ocasión nos centraremos en el concepto de individuación. El proceso de individuación es, según Jung, una meta que define al ser humano y le brinda sentido a su existencia. La individuación se logra con la integración de los elementos inconscientes, desconocidos o negados o reprimidos por el individuo, a la psique consciente. Truman, en busca de individuarse, de completarse como ser independiente y autónomo, se enfrenta contra sus propios miedos, resultando vencedor. De hecho, es curioso que su principal miedo tenga como símbolo al océano. Jung ya había referido que el agua es un símbolo que representa la psique inconsciente, comparación que no es nada desatinada, puesto que los conjuntos acuáticos de grandes dimensiones son justamente inmensos como la mente misma. No sabemos exactamente qué hay ahí dentro, pero contamos con la noción de que hay elementos vivos que pueden hacernos daño. No tenemos una idea clara de su fondo, por lo que si nos introducimos sin cautela ahí, el resultado puede ser la muerte. O, como en el caso de Truman, el resultado también puede ser la resurrección, y al incorporar esos elementos anteriormente rechazados de su vida mental, erigirse como un ser individualizado, completo, menos instintivo y más consciente. El abandono de Truman de ese lugar podemos interpretarlo como una clara referencia a la salida del paraíso de Adán y Eva, símbolo innegable de la adquisición del logos, gracias a la evolución por el ser humano. Continuando la línea trazada por Jung en sus escritos y sus ideas sobre los símbolos que influyen en la vida del ser humano y cuya interpretación enriquece su percepción sobre la realidad, podríamos apuntar las siguientes ideas. Viajar a Fiji, para Truman, se convierte en un símbolo de la necesidad de romper el cordón umbilical, de abandonar la tierra natal. Recordemos que la tierra es una alegoría de la madre. Y encontrar su lugar en el mundo, que no es el lugar que las circunstancias le han impuesto, particularmente Christoph, quien simboliza, es fácil adivinarlo, el Padre, la divinidad. Christopher Vogler es el autor de un conocido libro titulado El viaje del escritor, cuya base es otro libro del mitólogo norteamericano Joseph Campbell, quien elaboró su material enormemente influenciado por los postulados de Jung. Así, el escrito de Vogler también es de naturaleza junguiana y describe el llamado viaje del héroe, que es una estructura en la que coinciden diversas historias de varias épocas y diferentes partes del mundo. Describe también los arquetipos o ideas universales que podemos encontrar en cuentos, leyendas, mitos, etc. Varios de los eventos o personajes que aparecen en una historia poseen una función psicológica. Truman representa al arquetipo del héroe, el personaje que emprende una serie de decisiones y acciones para transformarse interiormente. La función psicológica de ese tipo de personajes es la de encarnar al yo, el ego. Los espectadores nos vemos proyectados en Truman y así nos tornamos empáticos con sus triunfos y con sus sufrimientos. De alguna forma vivimos lo que él vive. Otro de los arquetipos descritos por Campbell y retornados por Vogler es el del guardián del umbral, cuya función dramática es la de obstaculizar el avance del héroe en su aventura. La función psicológica se relaciona con la neurosis. A lo largo de la historia, Truman ve obstaculizadas sus pretensiones por ir más allá de su entorno cotidiano, ya sea el tráfico, ya sea la imposibilidad de viajar, ya sea que sus supuestas amistades lo retienen, etc. Todos estos elementos simbolizan las dificultades que enfrentamos en nuestro día a día en el mundo que nos rodea, lo cual es generador de neurosis. Para finalizar, este filme es un excelente modelo para comentar algunas cuestiones propias de la psicología de la comunicación, un área más bien ligada a la psicología social, de la cual ya hemos referido algunas ideas. Lo que podemos rescatar es cómo la película retrata crítica y magistralmente la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que los espectadores prestan menos atención a sus vidas que a lo que acontece en los medios de comunicación.
Una sociedad que, en lugar de vivir su propia vida, más bien vive la vida de los otros. Los reality shows, los programas sobre espectáculos y farándula, la pasión convertida en fanatismo por los deportes, la pornografía incluso, son ejemplos de esto último y del poder que ciertos productos televisivos y o mediáticos tienen sobre la vida de las personas. A esto hay que añadir que los actores y actrices del set no difieren de sus espectadores. Así como ellos, el sentido de su existencia no es vivir para ellos, sino para otros, en particular para Truman y, más certeramente, para Christoph, quien es el personaje que mueve los hilos en ese enorme teatro que es The Truman Show. ¿Qué relación tiene esto con la psicología? Resulta increíblemente fiel a la realidad la crítica que Peter Weir, el director, hace acerca de los espectadores cuando, justo después del momento climático en el que Truman llega por fin al final del mar y decide abandonar el set, el auditorio, ecuménicamente, rompe en algarabía por ese triunfo que, aunque ajeno, lo sienten como propio. Sin embargo, lo interesante viene después, cuando cada uno de los espectadores regresa con toda indiferencia a sus labores cotidianas, a ese otro mundo del cual buscaban escapar por medio de la vida de Truman. A ese respecto es posible mencionar que todo es mentira, excepto Truman. Él es auténtico y fiel a sí mismo, no como su audiencia y los demás actores que forman parte del show, o los técnicos que coordinan la presentación del programa, ya que su aventura no es un mero pasatiempo, sino un hecho que justifica su vida y le da sentido. El psicólogo estadounidense Kenneth Yergin, en su libro El yo saturado, brinda una serie de explicaciones muy atinadas acerca de esto que se está comentando. Él dice: tan poderosos resultan los medios en sus retratos fraguados de la gente que su realidad se vuelve más imperiosa que la que nos ofrece la experiencia común. Y luego, lo que ven en la pantalla les parece más próximo a la vida. Recurrimos cada vez más a los medios y no a nuestra percepción sensorial para que nos digan lo que pasa. Esto se corresponde con lo dicho por Christoph, cuando el reportero que le hace una entrevista le pregunta: ¿por qué cree que Truman nunca llegó a descubrir la verdadera naturaleza del espectáculo? A lo que el otro responde: aceptamos la realidad del mundo que nos presenta. Es así de simple. Y más adelante dice, cuando habla con Sylvia, el primer amor de Truman: Truman prefiere su celda, como la llama usted. 3 frases más del libro de Gergen me parecen muy adecuadas para sumarlas a este censo de impresiones compartidas por uno de los principales psicólogos contemporáneos al respecto de esta película que estamos analizando. La primera de ellas dice: el encuentro cara a cara no es un requisito indispensable de lo que la mayoría de la gente consideraría una relación real y significativa. La siguiente dice así: ¿cómo estas personas llegan a ser tan conocidas? La gente las asimila a su reparto de otros significativos y termina amándolas, compadeciéndose de su suerte, simpatizando con ellas, abominándolas. Y por último, el cine puede catapultarnos rápida y eficazmente a estados de horror, furia, tristeza, enamoramiento, lujuria y éxtasis estético, a menudo en un lapso de menos de 2 horas. A modo de cierre, ya de forma personal, esta es una película que incluyo dentro de mis preferidas, no solo por la temática y el tratamiento del guión, que lo hace un filme muy ágil y entretenido, sino particularmente porque nos lleva a la reflexión sobre la realidad misma en la que vivimos. Al final, todos somos Truman, y como él, al principio confiamos en que la realidad es tal cual nos la presentan, y tal cual los demás nos dicen que es, y cómo es. Solo unos cuantos pasan al siguiente nivel, así como lo hizo Truman. Comienzan a darse cuenta de que hay supuestos hechos de los cuales es necesario dudar, para observar la realidad de un modo más crítico y menos mecánico. A final de cuentas, como escribiera Borges, si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos.